seguimos hablando un poquito de lo que significa esta ley ómnibus que ha enviado el Gobierno Nacional al Congreso, y hay una serie de cuestiones en materia tributaria, en materia de impuestos, que queremos desandar y comprender un poquito más, y por eso lo tenemos en línea a Guillermo Poch, que es abogado tributarista. Hola Guillermo, de este lado Carolina y Federico. ¿Cómo va, Carolina? ¿Cómo va, Federico? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, hay una serie de cosas que por lo menos a mí me gustaría entender, y tiene que ver con esto de cuestiones tributarias. La primera es, ¿por qué cree que no se incluyó el tema de ganancias en esta ley ómnibus? Porque hablamos de lo que está, pero también hablamos de lo que no está. ¿Por qué cree que no se incluyó este ítem? Y de alguna manera, o sea, puede resultar un aspecto controvertido y también que de alguna manera impactan las provincias directamente. Desde ese lugar, muy probablemente por una cuestión netamente política, se prefiere llevar en una situación aparte para que la negociación de lo que viene a ser este proyecto no se vea empañado por ganancias que tiene otro tipo de tratamiento, porque impacta de manera hoy directa en lo que es la recaudación de las provincias. Y en el tema de productos importados, entiendo que esta ley lo que plantea es que ya no vamos a pagar, si queremos ingresar estos productos, digamos, no vamos a pagar ese monto que se debe abonar, esa tasa, cuando ingresamos productos importados. ¿Cómo cree que va a impactar esto en el mercado nacional? Digo, porque a la vez, si podemos ingresar, qué sé yo, por ejemplo, compro un par de celulares y no tengo que pagar de repente esa tasa del 50%, digo, ¿cómo cree que se va a dar en relación con el mercado interno nacional? Sí, ahí lo que hay que entender que, de alguna manera, esas situaciones, a ver, al principio algo para que la audiencia lo tenga claro, es un proyecto. Y porque hay acá algo que quiero aclarar, está vinculado por un lado con el DNU y por otro lado con el proyecto. Una cosa es el DNU, y todo lo que está vinculado a materia tributaria tiene que ser aprobado por el Congreso. Sí. De alguna manera, si esto no prosperara, no va a haber cambios en materia tributaria, porque puede quedar ahí de alguna manera un impacto de que tal vez estamos hablando de reformas que no lo son. Indicado así, yo creo que puede ayudar eso del ingreso, o sea, ayuda en definitiva, de dejar de pagar ese 50%, puede ayudar un poco también, porque a veces el control te sale más caro que el impuesto que vos terminás recaudando. Entonces, es preferible de alguna manera quitar ese tipo de controles, ¿entendés? ¿Cómo lo analizan en cuanto a lo general, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de, más allá de lo que preguntaba recién Caro, en general esta ley ómnibus, todo lo que va impulsando el gobierno en nivel de impuestos y algunas cuestiones que, bueno, pueden resultar interesantes para lo que es el sinceramiento de la economía? Bueno, se hablaba mucho del blanqueo de capitales. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es interesante la propuesta de un blanqueo. De alguna manera, esa regularización de activos que vos decías tiene como, correlato que nosotros venimos con controles de cambios, y tal vez producto de eso, y la situación crítica, hay gente que se pudo haber pasado de la informalidad o no cumplió con regímenes cambiarios. De alguna manera, y esto ya pasó en el pasado, que cuando vos aplicás regímenes restrictivos, después tenés que darle la posibilidad a la gente de poder exteriorizar esos activos sin penalidades. Si no, generás un perjuicio que tampoco recaudás a futuro, como por así decirlo, impuestos patrimoniales.
Sí. En ese punto, más allá de, lo saco un poco de lo que tiene que ver con ley ómnibus, el presidente había hablado de una cuestión que, nada, puede resultar un poco hasta insólito, porque creo que no hay una tasa que debe el nombre de un gobernador de una provincia, pero habló de la tasa Kicillof. ¿Se puede llevar adelante? ¿Cómo es en ese punto, saliendo ya un poco de la ley ómnibus, del DNU y demás? Bueno, los nombres de los impuestos, desde un punto de vista teórico, son los que surgen del Congreso, pero después te voy a citar un ejemplo. Nosotros hablamos del impuesto al cheque, sí. Y no existe el impuesto al cheque, es el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. La gente se acostumbra a algo, no creo que vaya a salir una norma que se llame la tasa Kicillof, pero en el mundo diario y en la calle, si tomó ese nombre, es muy probable de que si se termina sancionando, se termine usando ese nombre. Te lo digo para que la gente lo entienda, sí. La audiencia, el nombre del impuesto se termina convirtiendo en algo, llámese casi anecdótico. ¿Por qué? Porque si la ley entra en vigencia indistintamente del nombre, hay que aplicarlo. ¿Se puede crear un impuesto con un fin particular? Sí, la normativa tributaria te permite crear impuestos con fines determinados. Entonces, si se termina de alguna manera delineando un tributo que se utiliza para cancelar una deuda que tiene contraída el Estado, el nombre va a pasar a una segunda cuestión. Y después, aun cuando se le ponga otro nombre, si la calle y también la gente lo comprende bajo el nombre de tasa Kicillof, ¿qué va a pasar? Se va a terminar llamando tasa Kicillof. Hay un tema ahí yo vuelvo al tema de la ley ómnibus y sobre todo sobre el sendero de la hipótesis, que decimos que es verdad, esto hay que tratarlo, pero bueno, en el caso de que se apruebe hay que entender un poquito más algunos de los puntos que se plantean, y hay un tema ahí con el blanqueo de capitales. Y digo, esta baja en las alícuotas para bienes personales que apunta, digamos, es a blanquear los capitales. Digo, ¿es significativo, no es significativa la baja de alícuotas, si así se aprobara? Sí, si se aprobara, el impuesto sobre los bienes personales debiera ser un impuesto inclusive más económico de las tasas que se están mencionando. Hay que entender que en el mundo una rentabilidad de un 2-3% en determinado tipo de rentas es una renta esperada. Entonces, si vos le aplicas un impuesto del 1% sobre el patrimonio, le terminás quitando una porción sustancial de lo que es la renta. Desde ese lugar, y después hay que entender que también un impuesto al patrimonio atenta contra determinados tipos de inversiones o alienta el consumo. Visto así, el impuesto sobre bienes personales tendría que tener una alícuota que sea ínfima. No te digo de quitarlo, porque es necesario el impuesto sobre bienes personales, no desde el punto de vista de la recaudación, sino desde el punto de vista que es un impuesto de control. Entonces, ¿tiene que existir impuesto de bienes personales? Sí. La alícuota, aun cuando se puede hablar de una alícuota del 0,75%, debiera ser mucho más baja, debiera ser del 0,25%. Guillermo, te agradecemos, ha sido muy claro. Bueno, muchísimas gracias y a disposición de ustedes. Gracias, hasta pronto. Era Guillermo Poche, entonces abogado tributarista, desandando un poco estos ítems, estos puntos que hablan sobre los impuestos que tenemos.